Buenos días a todos los jóvenes del grupo C5AD de los domingos del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Contaduría. Muy buenos días. Bienvenidos a esta clase de Derecho Civil 1 del día de hoy, domingo 14 de febrero de 2021. Soy el licenciado Luis Alonso Peraza González. Como ustedes podrán haber visto en la página de presentación de esta plataforma respecto a nuestra materia, voy a ser su profesor en estas 5 semanas en la materia de Derecho Civil. Una materia muy práctica, muy bonita, algo extensa, pero básica, sobre todo en la cuestión jurídica y de nuestras relaciones sociales. Vamos a dar inicio con la noción general de lo que es el derecho civil. El derecho civil es la rama del derecho privado que regula las principales relaciones civiles de las personas. Tradicionalmente es la rama del derecho que regula el estado civil de las personas, las relaciones familiares, la propiedad y los demás derechos reales, las obligaciones y contratos y las sucesiones. Haciendo un paréntesis, acabo de mencionar la palabra derechos reales. Los derechos reales, ustedes cuando escuchan la palabra real, pues pueden pensar en algún título nobiliario, un rey, o en algo real que se apega a la realidad. Pero normalmente real viene de res rei, que es cosa, y hablar de derechos reales es hablar de aquellos derechos que se constituyen sobre las cosas. Por ejemplo, la propiedad de un vehículo tiene ese derecho real sobre el vehículo, que es la propiedad. La posesión de un predio. No eres propietario, pero tienes la posesión, lo vives, ahí estás. O bien el usufructo, que es también el disfrute. Si estás en un predio y tienes una posesión, claro, es el disfrute de la cosa, que es el predio. Esto es hacer un paréntesis en lo que se refiere a los derechos reales. Bueno, el derecho civil, también conocido en su momento como derecho continental, surge como una consecuencia de la división geográfica de los estados en la Europa antigua, en los siglos XI y XIX. Por un lado, se agruparon los llamados o conocidos estados anglosajones y los estados de la Europa central y la Europa occidental. Etimológicamente, el vocablo derecho civil viene de una voz latina que significa jus civilis o civilis. Jus es derecho, es ius, jus y civilis es latín, civilis es derecho civil. Esta rama, cuando hablamos de jus civilis o jus civilis, se nos informa que en Roma es el derecho que se aplicaba al ciudadano romano, porque había otro derecho que era el derecho de gentes, conocido como el jus gentium, que se le aplicaba al que no tenía ese estatus de ciudadano romano. El derecho civil es la rama del derecho que comprende normas jurídicas que se encargan de regular las relaciones entre las personas o de tipo patrimonial, las cuales pueden ser voluntarias o forzosas, tanto físicas como jurídicas, privadas o públicas. El derecho civil es una de las ramas del derecho en general como agrupación de normas jurídicas que trata de las relaciones entre civiles o particulares sin intervención alguna del Estado como persona de derecho público, ya que el derecho civil integra el llamado derecho privado. Aquí volvemos a hacer un paréntesis. El derecho, una de las divisiones del derecho, es el público y privado.
¿Qué es la diferencia o cuál es la diferencia entre uno y otro? En derecho público, el Estado está en una posición, podríamos decir, por arriba de los gobernados. Es una entidad, vamos a decir, soberana, o sea, no que va soberana, y abajo están los gobernados. Las ramas del derecho que son derecho público, podemos decir derecho administrativo, ahí está el Estado. Tenemos también derecho penal, son unos ejemplos. Y en cambio, nuestra materia se encarga del derecho privado. Derecho privado es el que regula las relaciones entre particulares en el mismo nivel. O sea, y si el Estado interviene para algún tipo de, algún acto jurídico con un particular, pues tiene el estatus de igual. No está como en el derecho público por encima de los gobernados, sino mantiene un mismo estatus que la persona particular. Esto es para que vean ustedes, nos enfoquemos a la cuestión de derecho privado. Seguimos. El derecho civil habitualmente comprende todo lo que estudia el derecho civil. Está dividido por partes porque pues, es una materia extensa. Incluso para los que están estudiando la carrera de derecho, se puede decir que pues son 5 materias que se estudian referente al derecho civil y cada materia son temas distintos pero relacionados con el derecho civil. Van a ver derecho civil 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso, la materia de derecho civil 1, que es la primera, la básica, con la que arranca este derecho, pues ustedes, no obstante que son estudiantes de la licenciatura en Contaduría Pública, pues bueno, también va a ser importante conocer algo de esta materia, porque si ustedes se dan cuenta, el día de mañana, cuando ya estén ejerciendo su profesión, esta va a estar relacionada con la cuestión jurídica. Si hablamos de derecho fiscal, estamos hablando de normas jurídicas. Que si van a hacer algún procedimiento por un cobro indebido de Hacienda, ahí está, otra vez, el derecho, la norma jurídica, en este caso procesal. Pero así, si se dan cuenta, el derecho rige nuestras vidas. Por donde quieran ustedes ver, el derecho rige la vida de las personas. Por eso es muy importante, como les mencionaba ya desde Roma, cuando se hablaba de jus civilis y jus civilis, que era ese derecho se aplicaba al ciudadano romano. Todo aquel que no era el derecho de gentes, el jus civilis. Bueno, continuamos. ¿Qué es lo que estudia el derecho civil? Tenemos en primer lugar el derecho de las personas. Regula el inicio y fin de la existencia de las personas naturales. Su capacidad jurídica es la capacidad que está prevista en el derecho para ver si una persona es apta para poder realizar algún acto jurídico. Eso, por ejemplo, una persona menor de edad no podría, porque no tiene la edad ni la capacidad. Se entiende que ya cuando es mayor de edad, pues tiene ya el discernimiento y la actitud de poder entender lo que va a realizar. Por una persona que tiene un desorden mental, pues no comprende la dimensión del acto que va a realizar, del acto jurídico. Por eso estamos hablando que son incapaces. Bueno, otro aspecto que estudia el derecho civil es el derecho familiar. Todas las cuestiones relacionadas con la familia también lo estudia el derecho civil. Otro aspecto, otro tema, es el derecho de cosas o de bienes, que regula lo que se conoce como derechos reales, que ya les expliqué, y en general las relaciones jurídicas de los individuos con los objetos o cosas, tales como la propiedad,
los modos de adquirirla, la posesión o bien la mera tenencia de las cosas. Otro tema que también estudia en nuestra materia es el derecho de sucesiones o sucesorio. Hay también lo que se conoce como derecho sucesorio, la cuestión de los testamentos, de las herencias, también es materia de estudio del derecho civil. Tenemos el derecho de las obligaciones y los contratos. Aquí regula los hechos, los actos y negocios jurídicos y también las consecuencias que tienen estos con los efectos vinculantes. Otro tema que también estudia nuestra materia es el derecho de la responsabilidad civil, que trata en los aspectos de la indemnización de daños y perjuicios que se causen a otras personas. Las normas de derecho civil a nivel internacional, que son aquellas normas de derecho internacional privado, reguladoras de la ley civil aplicable ante un conflicto de bienes. Finalmente, también abarca normas genéricas aplicables a todas las ramas del derecho, como la aplicación y la interpretación de las normas jurídicas. Por esta última razón, el derecho civil recibe su denominación de derecho común. ¿De dónde viene nuestra materia? O sea, el derecho civil, ¿de dónde nace? Bueno, de sus inicios. Para explicar la evolución del concepto de derecho civil, debemos remontarnos a Roma. Incluso nuestro derecho actual, el derecho mexicano, viene de Roma. Roma conquistó España, España nos conquistó. Por ese conducto llega el derecho romano también. Incluso en el derecho mexicano encontramos figuras que vienen directamente y conservan aún su nombre, como por ejemplo el juicio de usurpación, que es esta figura, es un modo de adquirir la propiedad por el simple transcurso del tiempo. Pero a lo que me refiero, la palabra usurpación viene desde Roma hasta hoy. Bueno, en Roma, como ya les había mencionado, se distinguían los dos derechos, el jus civilis o el jus civilis y el jus gentium, o derecho de los naturales. El primero se refiere al usado por los romanos, ciudadanos romanos, y el segundo se refiere al derecho común. Bueno, habían otros textos que se contraponían al jus civili y al jus praetorium, o sea, al derecho pretor o al derecho honorario, también conocido así, el cual habría sido introducido con el propósito de suplir, ayudar y a corregir el jus civil. Pero esta contraposición no es real. El jus praetorium significa la renovación del jus civile provocada por las nuevas necesidades y por los nuevos hechos. Hay que hacer una aclaración, y esta es que el pretor no creaba el derecho, el pretor romano, que era una figura romana, solo declaraba cómo entendía el derecho y los principios que seguiría en el ejercicio de sus funciones. El jus civile o civile, como derecho del cives o chives, o sea, C-I-V-E-S, del ciudadano romano, no se identifica con el derecho privado. Es cierto que la construcción romana preferentemente se refirió a lo que eran las instituciones privadas, como la persona, la familia, la propiedad, las obligaciones, la herencia, los aspectos que se les acaba de mencionar hace un momento. Pero dentro del jus civile hay instituciones que son extrañas al derecho civil, a nuestra concepción de derecho civil, así las de carácter penal, procesal y las administrativas o bien las políticas. El jus civile, en su sentido propio y originario, sería el ordenamiento tradicional que habrían adoptado los grupos primitivos romanos reunidos en una comunidad política y estaría constituido por una serie de principios
fundamentales establecidos por la jurisprudencia religiosa y luego laica de los prudentes. Este núcleo de principios tradicionales se va ensanchando a lo largo de la historia del derecho romano, naciendo un nuevo derecho civil conocido como Jus Civile Novum. Jus Civile Novum, nuevo derecho civil, por obra de las leyes, plebiscitos, senados consultos y decretos de los príncipes. Al mismo tiempo, el viejo Jus Civile, de los principios tradicionales, experimentó la influencia del derecho de gentes que ya les había explicado hace un momento, el Jus Gentium, y la del Jus Praetorium o Honorarium, o sea, el derecho pretor o el derecho honorario. Y todos estos derechos van a ser el Jus Civile en la compilación de este jurista Justiniano, un jurista romano, Justiniano, porque con él se entroncaron, o sea, convergieron y no se dispersaron o se diferenciaron. Esto estamos hablando, no pierdan de vista a este jurista Justiniano. Bueno, él hizo una compilación muy famosa hasta estos días de todas esas leyes de derecho civil que venían tanto de Justiniano como del derecho civil que era para aplicarle al ciudadano romano. Bueno, de ahí pasamos a lo que es el concepto de derecho civil en la Edad Media. En el año 476 después de Cristo, se produjo la caída de lo que se conoció como el Imperio Romano de Occidente, en lo que se ha denominado el inicio de la Edad Media. La invasión de los pueblos bárbaros, que la provocó definitivamente, también acaba también de manera oficial con el derecho romano, con el derecho romano. Pero el derecho romano seguía sobreviviendo en la práctica de los pueblos dominados y con gran influencia en las leyes de los pueblos invasores. O sea, sí se atacó Roma, el Imperio Romano, los bárbaros, pero aquellas localidades donde el derecho romano aún subsistía, pues porque eran pueblos dominados, pues ahí se seguía aplicando Roma. No había desaparecido del todo, si ustedes se dan cuenta. Bueno, durante muchos años no va a haber más derecho que el de la costumbre, que es el derecho consuetudinario. Al hablar de una norma consuetudinaria, estamos hablando de una costumbre. Cuando escuchen la palabra consuetudinario, estamos hablando de la costumbre. Durante muchos años no va a haber más derecho que la costumbre, el fuero, los estatutos de las ciudades, e incluso el estatuto de las corporaciones de los pueblos. Hay pues un acusadísimo particularismo jurídico. A finales del siglo XI y principios del XII, se produjo un fenómeno importante en Roma, la recepción del derecho romano. Sabemos que la compilación, eso que les dije de compila, que reunió todas esas leyes y normas del Jus Civile y del Jus Gentium, este señor Justiniano, se llevó a cabo entre los años 528 a 533 después de Cristo, o sea, en estos 5 años, en el Imperio Romano de Oriente. Es muy posterior a la caída del Imperio Romano de Occidente y por otra parte es casi desconocida. A partir del siglo XII, los glosadores de Bolonia estudiaron el derecho romano mediante glosas y exégesis, aplicando la técnica escolástica de los silogismos, que eran los razonamientos que tenían que realizar sobre la aplicación del derecho, distinciones y las subdivisiones. Desde entonces se va identificando el derecho civil con el derecho romano.
con el derecho que Roma ha legado, o sea, ha dejado tal y como lo tuvo en su momento. Hasta el punto que en el siglo XII la obra de este señor Justiniano recibe el nombre de Corpus Juris Civilis, o sea, Corpus Juris Civilis, Corpus Juris Civilis, que era el cuerpo del derecho civil. Esto fue pues, gracias a este señor Justiniano. Bueno, ahora bien, la compilación, compilar es reunir normas que se sea de otras materias, porque es muy diferente compilar que codificar. Modificar es también prácticamente la compilación, pero sobre una misma materia. Vean, por ejemplo, el Código Civil. Se refiere a cuestiones relacionadas al Código Civil, el Código de Comercio, el Código Fiscal, van a manejar ustedes, son normas fiscales. No se introducen en ese código normas de otras ramas del derecho, ¿no? Eso es codificar. Y compilar, pues, es reunir. Ustedes pueden comprar un libro, por ejemplo, en la ley de amparo, la ley de amparo, la de 2013, tiene la ley de amparo, trae la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, podría traer también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podría traer relacionadas con la materia, con la misma materia. Esto, bueno, no propiamente la misma materia. En la Constitución, pues sí habla del amparo de los artículos. Aquí, pues tenemos lo que es no es propiamente un código, es una compilación de leyes jurídicas. Hay otros libros que traen una diversidad de varias leyes de distintas materias. Esta es una compilación. Codificación tiene que ser las normas sobre la misma materia, como decía, código fiscal, código civil, código penal, el código de comercio, mercantil, etcétera, etcétera, etcétera. Son sobre la misma materia, son códigos. Continuando con nuestra clase, el derecho civil, entendido como derecho romano, va a desempeñar un papel sumamente importante en la Edad Media, que es precisamente lo que les había platicado, el derecho común. Hemos dicho anteriormente que hasta la recepción reinó un absoluto particularismo jurídico. El derecho civil va a ser un derecho común, es decir, un derecho normal frente al que los derechos particulares son anomalías. Hay que destacar una cosa, que la fuerza del derecho civil como derecho común provenía también de una necesidad política, el concepto de imperio, del imperio sacro romano germánico. Es otro pues, imperio que se formó, que fue restaurado por el gran Carlomagno en el año 800 y fue una continuación del imperio romano. La sociedad en la época medieval, el medievo, también se le conoce esta época, y hasta finales de la Edad Media, va a vivir no sin tensiones, o sea, sin estar tensos, sin tensiones. La idea de que era un todo unitario bajo el imperio que tenía, por lo tanto, un único derecho. El imperio postulaba un derecho único, solo hay un derecho, el imperio nacional instaurado por Carlomagno, que va, y según en el imperio postulaba un único derecho que iba a ser el derecho civil romano, el derecho civil romano. Al mismo tiempo, la idea de cristiandad también unitaria en el plano religioso llevaba a que el derecho de la iglesia fuera también un derecho común. O sea, teníamos por un lado el derecho civil romano y por otro lado el derecho canónico, que es el derecho de la iglesia. Este derecho común era la ley eclesiástica que junto a la ley civil representaban las potestades del imperio y de la iglesia. Bueno, el derecho canónico
un derecho de la Iglesia, canónico, adquiere una importancia relevante a partir de las llamadas, estas leyes religiosas, decretales del Papa Gregorio IX en el año 1234, y que estudiará intensivamente lo relacionado con él. Es un derecho que no se limitaba a regular el fuero interno de los fieles, sino que también se extendía a aspectos de su vida ordinaria y sus principales espiritualistas, como la buena fe, la obligación de cumplir la palabra dada, etc. Y ejercerán una influencia muy decisiva en los textos de la compilación de este señor Justiniano y en el derecho civil que hoy conocemos y estudiamos. Entre el jus civile o civile y el jus canonicum, el derecho canónico que les acabo de mencionar, va a darse una influencia recíproca y además continua. También como derecho común se considera el derecho feudal, el sistema del vasallaje. Este sistema del vasallaje era propio de la época, pues obligaba a utilizar normas, que eran las costumbres, acuérdense la norma consuetudinaria, que mencioné en su momento, sobre todo para resolver los litigios entre los señores y los vasallos. El estudio de este derecho feudal por los juristas va a constituir un tercer elemento del naciente derecho común, junto al romano y al canónico de la Iglesia, aunque mucho menos importante. Una que pierde fuerza es la idea del imperio a mediados del siglo XIII. El derecho romano no deja de tener valor de derecho común, y ahora porque se considera como lo que se conoce como la ratio scripta, ya viene siendo como el derecho escrito, si lo vemos así. Ese derecho se estudia ya porque las nuevas necesidades hacen inaplicables muchos de estos textos, más como sistema conceptual que como sistema normativo, porque es un sistema racionalmente construido. El derecho civil es igual, vamos a poner, que el derecho romano, se convierte en un derecho de los principios tradicionales. Así va evolucionando esta materia. De él van a salir ya otros derechos que tiene, bueno, hablando de, salió el derecho común, derecho que salen otros derechos que atienden a la evolución social y económica de los siglos XIV y XV, por ejemplo, el derecho mercantil. Bueno, las compañías mercantiles, otro ejemplo, la letra de cambio, el comercio marítimo, exigían que se regulara, pues, exigían su regulación, que no daban los textos romanos. O sea, salieron estas cuestiones que necesitaban ser reguladas. Es como el caso actual del Internet. El Internet cuando salió, pues no había en su momento la regulación, y ya con el paso del tiempo, pues ya se crea incluso lo que se conoce como derecho informático para regular las cuestiones del Internet. Bueno, ¿cómo es el derecho civil en la Edad Moderna? En la Edad Moderna, el Estado se convirtió en el Estado absoluto que tiende a que su derecho nacional sea el exclusivo o bien el predominante. De ahí que el derecho civil, entendido como derecho romano, sufra una gran eclipse, si bien ello ya estaba preparado desde finales de la Edad Media por la crítica a que se somete. Hablando de las fuentes que en esa época se manejaban, se dice no son genuinas. Las glosas y comentarios de los textos romanos eran cada vez más contradictorios y más abundantes. La aplicación del derecho se había convertido en una tarea insegura ante tantas interpretaciones dispares. Unos interpretaban una cosa sobre un tema, sobre ese mismo tema otros interpretaban otra cosa, había otro grupo que también daba otro tipo de interpretación, y eso generaba un caos en la cuestión de nuestras normas, estamos hablando de derecho civil. Los estados modernos
soberanos y absolutos, inician ante todo una labor de consolidación de su derecho nacional. En Castilla, esta labor la iban a hacer las ordenanzas de Montalvo en el año de 1484 y la nueva recopilación en el año de 1567. En Francia, las antiguas costumbres son recopiladas y reducidas a textos escritos, continuándose posteriormente esa tarea de aplicación del derecho nacional, que eran las ordenanzas de Colbert y este en francés, d'Aguesseau. Se escribe d'Aguesseau, d'Aguesseau. En Alemania, por ejemplo, la atomización de los estados miembros del imperio impide esta realización, pero Prusia, al ganar su hegemonía en esa época, recopila su propio derecho civil. Ahora bien, todavía en las viejas definiciones de los siglos XVI y XVII se sigue llamando derecho civil al derecho real, que se contrapone al derecho real, que es el derecho nacional, pero la fijación legislativa de este derecho ha sido el primer paso para la nacionalización del derecho civil. El segundo paso se dará cuando el estudio de derecho real se imponga, pero sin abandonar el estudio del derecho civil. Las universidades, los teóricos y eruditos estudian y comentan el derecho real. La sustitución se opera insensiblemente y el derecho civil vuelve a ser no ya el derecho romano, sino el derecho propio y exclusivo de cada estado. Paralelamente, cabe anotar que ese derecho civil va a identificarse con el derecho privado. En efecto, hay una teoría conocida como la teoría de la organización política, o sea, del derecho público. Se estudia con separación del derecho civil, lo mismo que el aspecto jurídico de la actividad pública. Se desligan también desde el siglo XVI las materias del derecho penal o del derecho criminal. La materia procesal, o sea, la del procedimiento, se separa igualmente del tronco del derecho civil por la falta real de vigencia de los textos romanos en esta materia. Y el derecho mercantil sigue con su evolución y desarrollando sus normas de manera separada, como desde su nacimiento en la Edad Media, hablando del derecho civil. Bueno, las codificaciones, que ya les expliqué, es muy distinta una codificación a una compilación. La cristalización definitiva del derecho civil como derecho nacional y privado se opera por la codificación, cuando se empieza a codificar en un cuerpo legal las normas del derecho civil, hablando de un código. La idea de un código civil hay que ligarla con el pensamiento de la Ilustración y del racionalismo que dominó en Europa a partir del siglo XVIII. Hasta ese momento se acostumbraba, como ya hemos visto, a recoger las diversas leyes vigentes en un determinado momento en un solo texto, recopilándolas, pero es muy distinto a codificándolas. Reitero, una cosa es compilar, otra cosa es codificar. La idea de la codificación es, sin embargo, más amplia que la de una pura recopilación de textos. Recopilar es reunir en un texto por un orden sistemático o bien por un orden cronológico las leyes que hasta un determinado momento han sido dictadas. Codificar es una tarea mucho más ambiciosa. Una codificación es la reunión de todas las leyes de un país o las que se refieren a una determinada rama jurídica en un solo cuerpo, presidido en su formación por una unidad de criterio. Según esto, un código civil es un cuerpo de leyes racionalmente formado y asentado sobre unos principios armónicos y además coherentes. Un código es siempre una obra nueva,
que recoge de la tradición jurídica aquellos que deben de ser conservados y que da causa a las ideas y aspiraciones de todo signo vigente en la época en que se realiza. Ustedes, con una aportación a la clase, en el Código Civil del Estado de Yucatán ya se extrajo toda la cuestión familiar y hay un código familiar y además con su respectivo código de procedimientos familiares. O sea, si ustedes revisan el Código Civil de Yucatán, la cuestión familiar ya no está ahí. O sea, ya tiene su propio código el derecho familiar. O sea, la cuestión familiar que estudia en el derecho civil, pues bueno, por eso se les menciona que la codificación es mucho más ambiciosa que la conciliación, porque es más especial. Sí, o sea, reunir las normas sobre una materia en un cuerpo codificado. Bueno, y siguiendo con nuestro tema, vamos a hacer mención, porque es el Código de Napoleón. El Código de Napoleón o el Código Napoleón, como también se le conoce, vean ustedes, hablando de la codificación, en el siglo XIX, hablando de los años de 1800, inicios de los 1800, 1804, también, florece el fenómeno codificado, código codificado. Se abre este movimiento codificador con el Código Napoleón, que acabo de mencionar, Código francés, el recuerdo del hombre genial que lo llevó a cabo en los días del consulado, que tanto recordó en Santa Elena, donde esperaba su muerte. Puede que Napoleón, cuando fue derrotado, fue exiliado a la isla de Santa Elena, donde falleció. El Napoleón, acuérdense que también, pues, cuando invadió España, quitó al rey Fernando VII y puso a su hermano José Napoleón, perdón, José Bonaparte. Él era Napoleón, su nombre es Bonaparte. Su hermano José Bonaparte, alias Pepe Botellas, porque era a él lo puso de rey en España cuando invadió. Y eso, jóvenes, fue también una de las causantes o motivos, entre tantos, que tuvieron para que estallara la guerra de independencia. Ya en la Nueva España, pues estaban pensando cómo vamos a ser gobernados por un masón, a este rey. Ese fue otro de los detonantes de la guerra. Este Código Napoleón fue promulgado el 21 de marzo de 1804 y fue el resultado de su tenaz voluntad para verlo hecho realidad tras los fracasos de sus anteriores proyectos en la época revolucionaria. Y también fue el resultado de su intuición certera al escoger a los juristas que podían redactarlo y además defenderlo. El Código francés es una obra capital de enorme influencia en el mundo, sobre todo en el siglo XIX. Bueno, fue el vehículo de las ideas de la Revolución Francesa y responde a una ideología típica del liberalismo burgués. Pues no en balde es la burguesía la que inicia la revolución y la que a la postre sale vencedora. Es un código que afirma el primado del individuo, de su igualdad, de la ley, fuera de las circunstancias, de su condición social y de su libertad, y de ahí que sus pilares básicos sean la propiedad contractual, el carácter absoluto del derecho de propiedad y la responsabilidad civil derivada de la culpa. Todo esto previsto en el Código francés. El matrimonio se sustrae a la Iglesia Católica, adquiriendo la institución un carácter laico y fundada en el contrato. Puede ser la época de Benito Juárez, también cuando se hizo la separación de Iglesia y Estado, había muchas funciones que llevaba a cabo la Iglesia que correspondían al Estado.
se hizo la separación. En el caso del matrimonio se estableció en México, estoy mencionando, un contrato donde las partes se podían disolver ese contrato, se divorcio, quedaban separadas y con aptitud de poder volver a formar. En el lado de la iglesia, no, pues, el mundo religioso, pues, enfocándonos a la cuestión, y también se crea lo que es la figura de esa época de civil, el Código de Napoleón, para llevar a cabo todas las cuestiones relativas al estado civil de las personas, al asentamiento, bueno, levantamiento de actas, asentamiento de actas, de aquellas circunstancias modificativas, puede ser del estado civil de las personas, o sea, en fin, todas aquellas cuestiones que en la actualidad de civil vienen prácticamente, se analiza del Código francés. Llega a México, en la época de Juárez, fue el creo esta situación. Y también hubo la ley de desamortización de 1856, que no quiso hacer caso al clero, que fue lo que pasó. Se creó la ley de supervisión, la de autoridades de la época. El clero llegó a tener un poder económico superior al Estado. Siguiendo con nuestro tema del Código Civil, hay un paradigma de los códigos civiles europeos que se puede mencionar el código, por ejemplo, civil suizo. En Suiza, la codificación se retrasó como consecuencia de la autonomía cantonal. Algunos cantones elaboran sus propios códigos y la codificación general comenzó mediante la unificación del derecho de las obligaciones. O sea, se le llamó en Suiza el Código de Obligaciones. Esto en Suiza, no en todos los países se estaba dando, digo, se atrasó la codificación de cuestiones. Bueno, ¿y cómo podemos conceptualizar el derecho civil en la actualidad? La evolución histórica del derecho civil nos lo presentan como el sector del ordenamiento jurídico que se ocupa de la persona y sus diferentes estados, de su patrimonio y del tráfico de sus bienes. Pero más importante que determinar de qué se ocupa el derecho civil es analizar cómo se ocupa, pues de ahí nace la crisis por la que está atravesando. Efectivamente, si hoy el criterio de valores está en crisis, el derecho civil no puede ser por lo menos de sufrir también las consecuencias de dicha crisis. La del derecho civil es además la del desmoronamiento, de la sociedad que contempló la obra de la codificación. Y si estamos ante otra sociedad o hacia ella nos dirigimos, el derecho civil heredero de los códigos decimonónicos nos va a servir de poco. La codificación se basaba en la afirmación del individuo frente al Estado sin cuerpos intermedios. El Código Civil aseguraba el libre desenvolvimiento del individuo de su voluntad como parte de su vida. De ahí que el principio de la autonomía de la voluntad, que también está el tema en esta clase, con su reflejo en el derecho de propiedad que se concebía de manera absoluta y con las mínimas excepciones posibles a lo que era este absolutismo, fuese el pilar de la sustentación de todo esto. Bueno, el sistema jurídico va a ser en realidad el sistema de los derechos subjetivos. Derechos subjetivos, estamos hablando de los derechos ahora, pero ya personales. Por ejemplo, tengo el derecho a tener un nombre, poder votar, son derechos subjetivos, los derechos de las personas. Cuando hablamos de derecho civil, estamos hablando de el conjunto de normas. Y derecho subjetivo es el derecho de prerrogativas que tiene una persona. Que se acaba de mencionar. Un patrimonio, una familia, una vida digna, todo
cuenta con los principios subjetivos públicos, sustantivos públicos, que están en nuestra Constitución. Bueno, continuando. Todo esto que les acabo de mencionar indica que el Estado iba a intervenir decisivamente en la vida económica y jurídica y que las normas no van a sancionar la autonomía de la voluntad individual, sino que la iban a limitar o a coartar en beneficio de los intereses colectivos o para evitar que fuera un instrumento de dominación de los derechos. Bueno, los principios expuestamente que aquí se les expuso se produjeron, estos causaron, mejor dicho, un impacto en el derecho civil, que se tradujo en una disgregación. Estamos hablando ahora de una figura nueva, que son los derechos especiales, los que surgieron frente al derecho civil, que quedó como derecho común, en los que se desarrollaron nuevas normas. Se habla así de un derecho del trabajo, de un derecho de la economía, de un derecho agrario, de un derecho bancario, de un derecho de arrendamiento, de un derecho urbanístico, etc. La disgregación como puro fenómeno externo e índice de una especialización técnico-científica no tiene trascendencia grave. La gravedad radica en la consolidación del desmembramiento, porque entonces se ha roto la unidad interna del derecho civil. La crisis, pues, del derecho civil codificado tiene otras causas. Básicamente es de anotar su carácter excesivamente patrimonial, que hace que la persona se contemple y regule en función de sujeto de una relación jurídica de aquella naturaleza y no por sí misma. Sus valores, sus bienes y atributos como tal persona pasan por completo desapercibidos y abandonados al campo de las declaraciones constitucionales sonoras y espectaculares. Bueno, en esta época el derecho civil se le privó así de lo más sustancial que tenía. Su función y su finalidad no es otra que la defensa de la persona y de sus fines. El movimiento contemporáneo, por el contrario, está prestando una gran atención al campo de los derechos fundamentales de la persona, al margen de las facetas políticas o penales. Esto es prácticamente la cuestión de cómo evolucionó el derecho civil desde Roma, pasando hasta por la época medieval, hasta por el Código de Napoleón, 1800, y los problemas por el que siguen surgiendo normas y figuras nuevas, porque al existir lo que se conoce como fuentes reales, que son aquellas circunstancias, como dije, de Internet, que sale algo nuevo, pero hay que regularlos jurídicamente. Entonces, mientras sigan existiendo fuentes reales que vayan naciendo, pues hay que estarlas regulando. Sí, el siguiente subtema podríamos ver los antecedentes históricos del derecho civil mexicano hasta lo que fue la promulgación del Código de Justicia Federal de 1928. En esta primera semana, jóvenes, tienen en plataforma, además de a su disposición la biblioteca virtual de nuestra universidad, tienen un video ilustrativo de lo que son los temas, de estos que estamos explicando. Tienen lectura sugerida, tienen la Constitución Federal, tienen el Código Civil de Quintana Roo, pueden revisar y ver los temas que también se tratan en nuestro video. Tienen ilustraciones, imágenes, con las explicaciones de qué es cada cosa. Tienen ya también, semanalmente subo una síntesis de todo ello para que la lean y en base a la lectura de esa síntesis respondan a la actividad que se les deja, que es un cuestionario que tiene un valor de 20 puntos.
Esta semana, nuestra primera actividad es un cuestionario de 10 preguntas sencillas. Leen la síntesis, es un extracto de todo lo que se está explicando, y con ello ya pueden contestar su actividad. La actividad ya abrió hoy en la hora de clase, a las 8 de la mañana, y cierra el próximo sábado a las 23:59 horas. Tienen toda esta semana para leer y contestar su cuestión. Continuamos entonces con este primer código. El primer código civil mexicano creado dentro del sistema federal fue el Código Civil de Oaxaca y se promulgó entre los años 1827 y 1829. O sea, no había ni una década de la independencia de México, ya se había consumado. La primera cuestión importante que surgió del estudio de los antecedentes históricos de nuestro derecho nacional es la de determinar por qué razón, mientras el derecho mercantil fue siempre un derecho de índole federal, la legislación civil quedó reservada a la soberanía de los estados locales, permitiendo que cada uno de ellos promulgara sus propios códigos civiles y adjetivos. Cuando hablamos de adjetivos, estamos hablando de los códigos procedimentales. Cuando hablamos, más claro, código civil es la parte sustantiva y la parte adjetiva es la parte procedimental. Por eso hay un código civil, Estado de Quintana Roo. Hay un código de procedimientos civiles del Estado de Quintana Roo. Hay uno que es la parte sustantiva, la otra es la parte adjetiva. Esta división entre las dos ramas indicadas arrancó en la Constitución de 1857, que estableció que sería facultad del Congreso Federal fijar las bases generales de la legislación local. Este precepto constitucional quedó reglamentado por los decretos del 14 de diciembre de 1883 y del 29 de mayo de 1884, que establecieron el primero, el Congreso Federal expediría el uso de las atribuciones concedidas por la citada fracción 10 del artículo 73 constitucional, los códigos de minería y de comercio, con vigencia para todo el país. Y el segundo, que para no ampliar desmesuradamente la jurisdicción federal del Código de Comercio, no obstante ser de esta índole, podría aplicarse por las jurisdicciones locales cuando las controversias mercantiles no versaren sino sobre intereses meramente de particulares. Por eso ve que el Código Mercantil tiene tanto su aplicación local como su aplicación federal. Al no reservarse la federación la facultad de dictar un código civil con vigencia para toda la República, aquella se entendió concedida a los Estados miembros como atributo de las soberanías locales. De acuerdo a esto, con un principio de las facultades implícitas, según la cual las facultades no estaban reservadas a la Federación, y bueno, aquellas facultades que no estaban reservadas a la Federación se entendían reservadas a los Estados. La codificación del derecho civil en nuestro país arrancó pues del Código para el Distrito Federal y los territorios federales del 13 de diciembre de 1870, que vino a sustituir la legislación española, que no obstante nuestra separación política de la madre patria había seguido emitiendo en todo el país. Y en atención que por las vicisitudes de nuestra vida pública en los dos primeros tercios del siglo pasado no había sido posible que la nación tuviera sus propios códigos. Por eso se siguió aplicando esta legislación civil, no obstante la independencia de México. Cabe decir, sin embargo, que antes de la promulgación del Código Civil de 1870, era la época que todavía vivía Benito Juárez, el presidente, y muere en julio de 1872. Algunas materias especiales de derecho civil, como las relativas al registro civil y al matrimonio, fueron objeto de modificaciones, pues a ellas se refieren varias de las que se conocen como las leyes de reforma.
concretamente las del 27 de enero de 1857, la del 28 de junio y 23 de julio de 1859, y asimismo la ley del 2 de mayo de 1857, que fue reformada el 10 de agosto de ese mismo año, que dio a los hijos naturales el derecho de heredar. Esta, pues, jurídicamente les dio a los hijos naturales el derecho de heredar. Los principios sentados por estas leyes de reforma pasaron después al Código de 1870 y a los diversos ordenamientos civiles del país, construyendo por tanto piedras angulares de nuestra legislación nacional. El Código de 1870 fue redactado por una comisión que tomó como base el proyecto de don Justo Sierra Padre, quien a su vez se inspiró en el proyecto del jurisconsulto español de nombre don Florencia García Boyeno, con fuertes raigambres en el Código de Napoleón o del Código de Napoleón. Se trata en consecuencia de un código de tipo clásico basado en las ideas filosóficas y políticas del liberalismo, transportado al campo del derecho con dogmas como por ejemplo la propiedad absoluta de tipo romano, la autonomía de la voluntad como suprema ley en los contratos, o en el derecho de familia, la supervivencia de la autoridad marital y de una fuerte potestad paternal. Entre el Código de 1870, que estamos analizando, y el de 1884, también del Distrito Federal, no existe una diferencia esencial, sino modificaciones de mera forma, salvo la supresión que hizo el segundo Código de 1884 de la legítima y forzosa, y el establecimiento en su lugar de la libre testamentificación. El testador puede testar libremente, hacer su testamento libremente. Es la libre testamentificación. Este último código, el de 1884, estuvo en vigor desde el 19 de junio de ese año, de 1884, hasta el 1 de octubre de 1932. Estamos hablando de 84, 90, son 16, más 32, 16, 32, 42, 48 años después de la promulgación de ese código 84, son casi medio siglo, casi. Nace el nuevo Código Civil, que es el del 1 de octubre de 1932, en que entró en vigor, conocido como el Código de 1928, por ser este el año que se publicó y se dio a conocer al foro. Si bien su vigencia vino siendo diferida hasta el año de 1932, como se ha dicho antes. Sin embargo, desde antes de su aprobación del Código de 1884, sufrió importantes modificaciones al advertir la revolución, a darse lo que conocemos como la Revolución Mexicana de 1910, ya que, como se está viendo, todo el libro sobre el derecho de familia dejó de aplicarse, siendo sustituido por la Ley de Relaciones Familiares del año 9 de abril de 1917. O sea, después de la Constitución actual del 5 de febrero, esta Ley de Relaciones Familiares es el 9 de abril, que luego más de 2 meses después de ese mismo año, de 1917. También se suprimió, el pacto de retroventa, que era un contrato muy usado por los anarquistas para cometer verdaderos despojos en bienes de personas necesitadas, y asimismo se impuso la obligación de aceptar la moneda de junio corriente para solventar las obligaciones civiles, cualquiera que fuera la especie de moneda recibida al tiempo de hacerse el préstamo.
Estas disposiciones y otras similares que fueron dictadas sobre todo por la facción carrancista, o sea, la gente de Venustiano Carranza, en los años de 1914 a 1916 y que constituyen lo que se le ha llamado la legislación preconstitucional. Correspondieron a la promesa de Carranza que había hecho en su plan de Guadalupe, en que se levantó contra el Chacal, el Sultán, Victoriano Huerta. Esta ley, este plan de Guadalupe es el 26 de marzo de 1913, cuando se dijo en él que la revolución expediría y pondría en vigor durante la lucha contra la usurpación todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, efectuando las reformas que la opinión pública exige como indispensables para establecer un régimen que garantizara la igualdad de los mexicanos. En este código de 1928, también sigue el Código Civil, también ha sufrido reformas. En su síntesis están detalladas las reformas y los años que se hicieron al código y en qué versan esas reformas, de qué tratan. Bueno, continuando con nuestra clase, vamos a ver ahora que, como les decía, todos los temas de que trata el derecho civil, pueden ustedes revisar el Código Civil de Quintana Roo, que está en plataforma, y pueden ver en el índice todos los temas que abarca el Código Civil. Para que tengan idea de los temas que son materia de derecho civil. Bueno, en la siguiente unidad de la teoría general del acto jurídico. Cuando hablamos de un acto jurídico, jóvenes, estamos hablando de una acción, de algo que tú como persona realizas. Por eso este se define como la conducta del ser humano en que hay una manifestación de voluntad. O sea, tú realizas ese acto porque así lo quieres. No pierdan de vista el elemento voluntad, que es un requisito o un elemento de existencia del acto jurídico, porque si este requisito, este elemento de existencia, pues sería nulo el acto. Por ejemplo, si está viciada tu voluntad, pues estás realizando algo en contra de la misma. Por lo tanto, el acto que estás realizando sería nulo. Es la conducta del ser humano en que hay una manifestación de voluntad con la intención de producir consecuencias de derecho, siempre y cuando una norma jurídica sancione esa manifestación de voluntad y sancione los efectos deseados por la ley. Este es el concepto, está en su síntesis estos conceptos. Y este acto jurídico va a tener una consecuencia jurídica. Si yo voy a comprar una casa, voy a firmar un contrato, bueno, yo estoy esperando, la idea que es que voy a hacer el nuevo contrato. Ese es el efecto o el resultado que estás esperando. Pero ¿qué pasa si te engañaron, el que está vendiendo la casa realmente no es el propietario? Bueno, ahí va a haber un vicio de la voluntad, en este caso sería el engaño, se estaría simulando de la persona, simulación también. Los vicios de la voluntad, jóvenes, también están en su síntesis, explicados hasta por ejemplos, cada uno. Al final de su síntesis es la unidad 6, donde les explica qué son los vicios de la voluntad. Por eso les dije ahora que estamos hablando del acto jurídico, no pierdan de vista el elemento primordial, en este caso de existencia del acto, que es la voluntad. Hay teoría que es también la teoría de la autonomía de la voluntad, donde hace un estudio de la importancia
efectos jurídicos de esto. Bueno, la consecuencia jurídica, ¿qué es? Es el acto resultante de aquellas situaciones jurídicas reconocidas por las normas, las cuales sobrevienen en virtud de la realización de los distintos supuestos contemplados en ella. Es una consecuencia jurídica. Tú realizas un acto jurídico, va a haber una consecuencia. Pero es un fin que tú esperas. Cuando ese fin no es el que tú esperas, momento, algo está pasando aquí. Bueno, vamos a hacer la diferencia entre lo que es el acto jurídico y lo que es el hecho jurídico. El hecho, no queda de vista, es un acontecimiento, es un suceso, un hecho jurídico. En sentido estricto, podemos decir que un hecho jurídico es una manifestación de voluntad que genera efectos del derecho, independientemente de la intención del autor, de la voluntad, para que esos efectos se puedan producir, o un hecho que acontece o sucede en la naturaleza al que la ley vincula efectos jurídicos. Podemos mencionar un ejemplo, un hecho jurídico. Le vamos a poner una persona que lleva un contrato de compraventa, va a vender su casa, él espera, va a transmitir la propiedad a otra persona, le van a pagar el precio que se haya acordado. Vamos a estar realizando ese hecho jurídico. Podemos mencionar también un negocio jurídico, pero es al momento que se realiza, bueno, es una manifestación de voluntad. Uno quiere vender, quiere comprar, se está realizando un hecho jurídico que en ese momento es una compraventa. Bueno, y ahora un hecho natural que causa también efectos jurídicos puede ser la muerte. Alguien muere, pues este es el derecho sucesorio, como se les había mencionado, que testamento. Si no hay testamento, pues hay herencia, sí. El asunto que hay intestado es lo que se le conoce como la sucesión legítima. Van a heredar los que deben heredar por la razón parentesco. Todo eso también está en el civil. Debemos revisar y van a ver que este tema también se trata mucho. Bueno, y la teoría general del delito, la teoría general del acto jurídico. Repito, teoría general del acto jurídico. Esta teoría del acto jurídico se va a referir a un estudio, si lo quieren ver así, de esta manera, de un estudio global de toda la cuestión que trata sobre los actos jurídicos. Como ya les expliqué, el uso de la propiedad, es el acto jurídico, hay su clasificación, y podríamos mencionar, en relación a esta teoría del acto jurídico, la situación de tiempo o conducta positiva o negativa que fija la ley o bien pacta las partes para que un acto jurídico, ya sea unilateral, si es realizado por una persona nada más, o bilateral, cuando intervienen ambas personas, que tiene plena existencia y completa validez, empiece a generar algunas o todas sus consecuencias. Otra figura que también destaca en esta teoría del acto jurídico es el supuesto jurídico. Vamos a entenderlo, el supuesto como un requisito previo para que se pueda llevar a cabo algún negocio jurídico. Por ejemplo, para que puedas vender tu casa, ¿qué se necesita? Que tú seas el propietario. Normalmente, cuando uno va a comprar, tiene que los papeles para ver si la persona está tratando o está vendiendo la casa, es el propietario. Y después revisar que los documentos estén en orden. Bueno, todos esos requisitos es un supuesto jurídico para que se pueda llevar a cabo una operación de compraventa. Si la persona no tiene el título de propiedad o una escritura con la que acredite su propiedad, pues simplemente cómo va a vender, cómo va a transmitir esa propiedad. El supuesto jurídico está definido como es un hecho abstracto
que puede producir un efecto legal con sus consecuencias. Los efectos jurídicos que derivan de la ejecución del supuesto jurídico consisten en crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Repito, en crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Bueno, y el supuesto normativo puede consistir en uno o varios hechos, actos o situaciones jurídicas contenidas en la norma de cuya realidad depende el desechamiento de las consecuencias del derecho. La misma norma que dice que para que se pueda realizar tal cosa se necesita eso. Sin esto, pues no se puede realizar. Y si se realiza, pues estaríamos hablando de una consecuencia jurídica de efectiva legal. Esto es lo que venimos refiriendo respecto a la cuestión del acto jurídico. En la síntesis van a encontrar la explicación detallada, las teorías, la bipartita, la tripartita relacionada con estos, y sobre todo no pierdan de vista la teoría de la autonomía de la voluntad, que es muy importante respecto a él. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Cuando se habla, por ejemplo, del principio de consensualismo, o sea, tiene que haber un acuerdo de voluntades. Si uno celebra un contrato, es porque ambas partes están de acuerdo de voluntades, o sea, no están viciadas sus voluntades. Si a una persona le obligan a vender su casa, vamos a decir que es un casado, bueno, está viciada esa voluntad. Él puede ir como que efectivamente va a vender a tal persona, si se lo ordenaron, pero él va a afirmar y se presume que está dando anuencia, hay consentimiento de la persona para que lo haga, pero atrás de ese consentimiento, al inicio de esa intimidación, o sea, la violencia moral, la violencia física. No sabemos en qué condiciones estén, como dicen vulgarmente, sacando la piedra. Así son las cosas. Y por eso es muy interesante esta teoría del acto jurídico. Bueno, continuando, también menciona que qué relación hay con el derecho y con el arte. Pues es muy fácil en la cuestión si hablamos de... Aquí van a encontrar a Emmanuel Kant, que habla precisamente de esta diferencia. Y él habla sobre lo que es el juicio estético. Nosotros hablamos de derecho, juicio normativo. Normas para poder... Si fulanito, si la norma dice tal cosa, fulanito cometió tal conducta, luego fulanito se debe hacer el peor de tal sanción. Pero, ¿qué pasa aquí? En el juicio estético, que llama Kant, sobre una obra de arte. Ustedes pueden ver una obra de arte que no se entiende, que llama arte abstracto, que solo los entendidos en la materia lo pueden ver. Pero no todos tenemos esa apreciación por el arte. Quizás para algunos nos pueda parecer una cosa bonita y para otros no. Es una apreciación, sonaba el juicio estético. El juicio estético no requiere del entendimiento. No se trata de pensar de conformidad a leyes, sino que el juicio estético es de carácter plenamente subjetivo. ¿A ti te gusta o no te gusta? No hay que hacer razonamiento. Bueno, es que esto, no, no, una cosa que de clara vez te gusta, bueno, ahí no entra prácticamente el entendimiento. Es como pueden ver que una persona ve un cuadro abstracto y la persona está embelesada, no requiere del entendimiento, le gusta. Quizás él tiene su propia visión, propia estética de lo que representa ese gusto, pero es a lo que se refería a También están 2, 3 hojas
de esa síntesis donde les explica esta cuestión del derecho y la estética. Bueno, a continuación veremos, ya pasando de lo de arte, ¿qué diferencia hay entre lo que es la formalidad y lo que es la solemnidad? La primera diferencia que encontramos estriba en que lo que es solemne es un elemento esencial o de existencia del acto jurídico. Su falta acarrea la inexistencia del acto jurídico. Y en cambio la formalidad es un elemento de validez. Su falta origina la nulidad relativa del acto. En la síntesis van a encontrar cuáles son los elementos esenciales del acto jurídico, cuáles son los elementos de validez del acto jurídico, o sea, todos los elementos del acto jurídico y su explicación. Les invito a su lectura para que respondan, lógicamente, a su primera actividad, que es su cuestionario. Y es un cuestionario, repito, de 10 preguntas de opción múltiple. A, B, C. En una es la respuesta correcta. Y ese cuestionario pues tiene un valor de 20 puntos, que ahí empezamos a formar lo que es la calificación de primer parcial. Estas primeras 3 semanas que vamos a tener clase, pues tenemos 3 actividades de 20 puntos, son 60 puntos. Y el examen que se aplica en la tercera semana tiene un valor de 40 puntos. Si ustedes suman, son 100%. Ya la semana 4 y la semana 5, las actividades tienen un valor de 25. Son 50, porque el examen final tiene un valor de 50 puntos. Cerraría entonces a lo que es los 100 puntos ya el examen. Con ello ya estaríamos concluyendo nuestro módulo. Todavía estamos en primera semana, la primera clase, todavía 4. Estaríamos mencionando que sería el domingo, hoy que es 14 de febrero, una felicitación por la amistad, jóvenes. No tengo el gusto de conocerlos, pero es un bonito día y hay que, promover los valores, porque los valores nos elevan como personas, nos hacen mejores personas. La clase número 2 la vamos a tener el 21 de febrero, en la clase número 3 la vamos a tener el último domingo de febrero, es el 28. Ya posteriormente, el primer domingo de marzo, que es 7, sería nuestra cuarta semana, y estaríamos concluyendo el 14 de marzo. O sea, de 14 a 14, si vemos así lo que es nuestro módulo de 5 semanas de Derecho Civil. Bueno, ya viendo cuáles son estas diferencias entre la formalidad y la solemnidad, también en su síntesis está lo que es la teoría de la inexistencia y nulidad en el derecho positivo mexicano. ¿Qué debemos entender cuando un acto jurídico es inexistente? Se considera como tal aquel en que falta el consentimiento objeto que pueda ser materia. Un acto jurídico inexistente no produce efecto alguno. Es inconfirmable, imprescriptible y puede oponerse por cualquier interesado. Y de ahí hablaríamos de lo que es la nulidad absoluta. Esta se origina por la ilicitud en el objeto, motivo o fin del acto, que se conoce como lesión del orden público, contrario a la norma imperativa o bien la norma prohibitiva. Sus características elementales son: no admite convalidación, es imprescriptible, puede oponerse por cualquier interesado y produce efectos que serán destruidos retroactivamente por una sentencia judicial. ¿A qué me refiero? Si en un juicio se demuestra que hubo algún vicio en un acto jurídico, bueno, en el juicio tiene que terminar la sentencia, y en esa sentencia, pues únicamente lo que se solicitó en el juicio
que es el que destruye los efectos jurídicos que pudo haber tenido al demostrarse que el acto jurídico estaba viciado. En la unidad 3 vemos lo que es el sistema mexicano y lo que se le conoce con la palabra de la inordinación del acto jurídico. ¿Qué viene siendo esto? ¿Qué significa inordinación? Inordinación, ¿qué significa? Es una de las operaciones conceptuadoras más complejas. Se define como la acción cuyo propósito es agregar un concepto nuevo en uno previamente establecido. Eso es inordinar, o es la inordinación. Y en esta unidad 3 estaríamos viendo lo que ya explicamos, lo que es el hecho jurídico y todo lo relacionado a este punto. Los hechos, como habíamos mencionado, son acontecimientos susceptibles de ser percibidos por nuestros sentidos. Todos ellos pueden analizarse según de los diversos criterios que están establecidos en su síntesis. Bueno, un hecho jurídico es el antecedente o la causa de una relación jurídica. Una norma jurídica parte siempre de un presupuesto de hecho para posteriormente regular las consecuencias que de ella tiene en el área del derecho. El presupuesto de hecho de la norma es un hecho jurídico. La norma, como yo les dije, prevé tal cosa para que se pueda realizar X cosa. Hay que cumplirlo primero para poder llegar a eso. El presupuesto de hecho de la norma es un hecho jurídico. Es habitual que en derecho procesal se establezca que una sentencia judicial explique dos aspectos: hechos jurídicos que se entienden probados y fundamentos de derecho a aplicar a tales hechos. O sea, el fundamento jurídico que es el artículo aplicable al caso concreto. No se aplica a cualquier artículo. O sea, cuando hablamos de fundamento jurídico, es qué artículo es aplicable a esa situación que está. Y motivar es explicar por qué ese artículo es aplicable al caso. Por eso es que todo acto debe estar debidamente motivado y fundamentado. Este artículo se aplica porque este artículo dice tal cosa. Ese podríamos decir que sería el presupuesto. ¿Cuál es nuestra realidad? Está pasando eso. Luego, ese artículo es aplicable a esta situación. Eso es motivar. Vas a explicar por qué ese artículo que estás invocando, que estás mencionando, que estás usando, y el asunto es aplicable. No solo es invocarlo, decir artículo tal, no, es decir por qué. Por eso hay que fundamentar, mencionas el artículo y motivar, explicar, por qué se aplica dicho. Bueno, también vamos a ver las teorías relacionadas con esto del hecho jurídico y el negocio jurídico. Es otro concepto que también vamos a tratar. Según un jurista de nombre Carlos de Pablo Serna, él dice que el negocio jurídico es el supuesto de hecho que se constituye como una expresión de la autonomía de la voluntad por una manifestación de esta, lícita, unilateral o plurilateral, directa e inmediatamente encaminada a la producción de efectos jurídicos consistente en la creación, modificación, transmisión o extinción de relaciones jurídicas y de normas jurídicas entre las partes, efectos y normas que surgen y se producen porque el derecho objetivo considera a la expresión de voluntad digna de tutela. O en otras palabras, el negocio jurídico se forma al reunirse todos sus elementos. Por ejemplo, el contrato de compra-venta se forma con el consentimiento del comprador y vendedor sobre la cosa
y sobre el precio. Hay un acuerdo de voluntad sobre esto. Bueno, estamos hablando de un negocio jurídico, como es la compra-venta. Tienen otro ejemplo, bueno, de lo que es la eficacia. La eficacia es la producción de efectos, momento que puede coincidir o no con la formación del negocio jurídico. Cuando habla de una cuestión eficaz, entonces habla de un resultado positivo. Porque algún negocio jurídico que tenga un resultado negativo, podemos decir que no es eficaz o carece de eficacia. En la unidad 4 habla de las personas que son afectadas por el acto jurídico. Tenemos el concepto primero de lo que es el autor, que es parte y que es un tercero. El autor del acto es la persona que por su voluntad se producen las consecuencias del acto. Parte son las personas que adquieren derechos y obligaciones que nacen en la relación jurídica que se da. Y tercero es la persona ajena a los efectos que producen las relaciones que nacen del acto. En el ámbito jurídico hay otra figura también llamada causaviente, y es aquella persona física o moral que sustituye o sucede a otra en el derecho de esta última. La persona de la que procede el derecho se denomina causante, la que causa, y la que recibe el derecho es causa habiente. El causante es aquella persona de quien deriva determinado derecho o situación jurídica de que se trata en un negocio jurídico o juicio en particular. Aunque la acepción más habitual del causante es en derecho de sucesiones, cuando hablamos del derecho de sucesiones, la persona por la cual se produce una sucesión por causa de muerte del fallecido, también puede decirse que en los negocios entre vivos existe un causante de quien proviene el derecho en cuestión. Hay un concepto que se conoce en latín como res inter alios acta. Res inter alios acta, y es una expresión latina utilizada en derecho y en particular en el derecho contractual, en el derecho de los contratos, que puede traducirse como cosa realizada, entre otros, es lo que significa en latín. La frase se utiliza para expresar la doctrina según la cual un contrato o un acuerdo entre varias personas, o sea, que lo que se conoce como interpartes, no puede afectar a un tercero que no ha sido parte del mismo. Los efectos jurídicos del mismo se limitarían, por tanto, a los derechos y obligaciones de las partes que lo realizaron. La misma máxima es aplicable en derecho internacional público de los estados cuando se trata de los tratados internacionales. Bueno, ¿qué es la representación? También es otra figura jurídica en derecho civil. Tu representante. Yo tengo un representante legal, pero ¿qué es la representación? Es la declaración de voluntad destinada a producir efectos en un ámbito jurídico distinto del sujeto a que la realiza. Si yo no puedo realizar el acto, pero le doy un poder a una persona, él va a actuar en mi nombre. A esto se refiere la representación. Él va a producir efectos en un ámbito jurídico distinto del sujeto que la realiza. Es una figura jurídica por la cual lo que una persona ejecuta o celebra en nombre de otra, facultada por la propia persona representada o designada por la ley para representarla, y que produce efectos jurídicos de esa actuación en la esfera patrimonial y jurídica del representado. Tú cuando tocas un poder, a un notario, a X persona, tú tienes la voluntad de hacerlo. También debe de haber consentimiento, voluntad de la parte que lo va a recibir. Tú eres poder dante se te otorga el poder, y apoderado es el que recibe el poder. O sea, va a ser tu representado. Porque en este caso, porque estás ante un fedatario público, como es un notario, le estás dando esa representación
que acabo de mencionar el concepto. Hay varios tipos de representación que están descritas en su síntesis. Les invito también a leer y está explicada cada uno. Porque en la representación también hay sus tipos. Bueno, en la unidad 5, como ya habíamos visto anteriormente, he hecho mención sobre la teoría del acto jurídico, tenemos los elementos esenciales y elementos de validez de los actos jurídicos. Elementos esenciales o de existencia, lo vemos así, y tenemos también lo que son los elementos de validez para que un acto jurídico sea válido. Bueno, el acto jurídico, como ya lo mencionamos, es la declaración o manifestación de voluntad sancionada por el derecho. ¿Sancionada qué quiere decir? Que está prevista. Destinada a producir efectos jurídicos queridos por su autor o por las partes, que pueden consistir en crear, modificar, transferir, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. La doctrina alemana distingue el acto del negocio jurídico, siendo este último una especie precisamente de acto jurídico. Bueno, para que se le dé, dice, para que exista un acto jurídico, no basta con que haya un sujeto y un objeto con bastante capacidad. Se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo un lazo o un vínculo que los una, haciendo pasar la relación jurídica del estado de posibilidad, puede ser, a un estado de existencia. Este tercer elemento es un hecho que, por ser productor de efectos jurídicos, se denomina hecho jurídico cuando tal hecho procede de la voluntad humana, recibe el nombre de acto jurídico. Por eso que hay también un hecho, que puede ser un hecho natural, en el caso de la muerte. Usualmente, la doctrina indica que son actos jurídicos solamente los típicos o formales previstos y descritos por dicha ley. Bueno, ¿cuáles son los elementos esenciales? Los elementos de existencia del acto jurídico. Los esenciales son aquellos sin los cuales el negocio jurídico no puede darse aún. Son los componentes imprescindibles de todo acto jurídico. ¿Cuáles son esos requisitos de existencia? Así. Son requisitos de existencia: la voluntad de las partes, el objeto, la causa y las solemnidades en los casos de que se trate de un acto jurídico solemne. Repito, la voluntad, el objeto, la causa y la solemnidad en aquellos actos jurídicos que se refiere a esta. Estos son los requisitos de existencia del acto jurídico. Y los requisitos de validez, ¿cuáles van a ser? Bueno, estos requisitos de validez son aquellos que no obstan a la generación del acto jurídico, pero su omisión no le brinda una existencia sana al acto, por lo que puede acarrear la nulidad relativa del acto, porque nosotros es nulidad absoluta. ¿Cuáles son los requisitos de validez? Tenemos la voluntad, otra vez, pero exenta de vicios. El objeto, lícito, la licitud en el objeto. Una causa lícita, la capacidad de ejercicio de las partes y la formalidad. Por ejemplo, una compraventa, cuando dice el código que pasa determinada cantidad, debe obrar en escritura pública. ¿Cuál es esa formalidad? Lo tiene que obrar por escrito, o sea, en una escritura pública. Y si no se hace así, pues habría una nulidad relativa, porque no se está cumpliendo con ese requisito de validez. Hay otros elementos también, como los naturales, los elementos accidentales o también llamadas modalidades, como son, por ejemplo, la condición, la resolución, después en la resolución suspensiva, el plazo, el modo cargo. Hay también su clasificación de los actos jurídicos, los positivos, negativos, unilaterales y bilaterales.
actos entre vivos y actos mortis causa. Aquí vamos a detenernos un momentito. Los actos jurídicos cuya eficacia no depende del fallecimiento de aquellos de cuya voluntad emana se llaman actos entre vivos. O sea, tú no necesitas que la persona fallezca para que se pueda llevar a cabo el negocio jurídico, vamos a decirlo así. Por ejemplo, un contrato. En cambio, eso estamos hablando que se llaman actos entre vivos. Cuando no deben producir efectos, sino hasta después del fallecimiento de aquellos, se llaman actos mortis causa o actos de última voluntad, como son, por ejemplo, los testamentos. Esos son actos entre vivos y actos gratuitos y onerosos. Tenemos a continuación también los actos formales y no formales. Tenemos ya las formalidades, una clasificación de las formalidades que se deben de revestir, los actos patrimoniales y los extrapatrimoniales, los actos de administración y de disposición, o también llamamos de vinculación. En los actos de administración solo se transfiere la tenencia, el uso, por ejemplo, el arrendamiento, el comodato. Este acto no saca de la esfera de actuación del sujeto al bien en cuestión, objeto del acto, por el contrario. En los de disposición se transmite el dominio, como es la propiedad de la cosa, por ejemplo, una enajenación, un gravamen, una compraventa, pues se transmite la propiedad también. Hay también los actos abstractos de causa y los actos causados, y también cuando hablamos de la ineficacia del acto jurídico. La ineficacia del acto jurídico es la privación de los efectos del acto jurídico, sea como resultado de no cumplir los requisitos legales, como resultado de una sanción o como vía consecuencial. Es para que un acto jurídico no tenga eficacia. Bueno, son causales de ineficacia las siguientes. Por ejemplo, la caducidad, la inexistencia, la inoponibilidad, la nulidad, la resiliación, la rescisión, la rescisión por lesión, la resolución, la revocación y la simulación. ¿Qué es la resiliación? No. La resiliación, es que no veo. Resiliación es también conocido como mutuo disenso. Mutuo disenso. Es un modo de extinguir las obligaciones que consiste en una convención en que las partes interesadas, ambas partes, siendo capaces de disponer libremente de lo que es suyo, conscientes de dejar sin efecto un acto jurídico válidamente celebrado por mutuo consentimiento de todos los que intervinieron. Resiliación. Yo quiero que este acto jurídico no quede sin efecto, la otra parte acepte, porque también nos ponemos de acuerdo en lo que estamos en efecto. Aquí también está lo que se había comentado, el principio de la que es la autonomía de la voluntad. La voluntad debe ser autónoma, no puede estar viciado, es parte de la voluntad, hacer las cosas que quieres. Bueno, está relacionado con el concepto de lo que es la libertad de acción. Hay otro principio también básico del derecho civil, que es el principio de legalidad, también conocido como el principio de primacía de la ley. Es un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. La función de la voluntad en la producción de las consecuencias jurídicas, esto hay un estudio también en su síntesis que hace Puig y también Bonecas, que son dos civilistas muy
renombrados en esta materia. León Duguid y este Bonifacio. Bueno, León Duguid y Julián Bonifacio, que hablan sobre los efectos jurídicos de las consecuencias, mejor dicho, en base a lo que es la función de la voluntad. Y por último, jóvenes, en la unidad 6 tenemos lo que son los vicios ya lo hemos tocado someramente minutos atrás de esta clase. En derecho se denominan vicios de la voluntad, vicios del consentimiento o vicios de los actos voluntarios a ciertos defectos congénitos de ellos susceptibles de provocar la invalidez de los actos que los padecen. Un acto jurídico se reputa voluntario cuando es ejecutado con discernimiento, intención, sobre todo, de libertad. Si falla cualquiera de estas características, estamos frente a un acto jurídico que no producirá sus efectos propios. Bueno, teniendo en cuenta estas características que les acabo de mencionar, podemos mencionar qué vicios son los que afectan la voluntad. Tenemos el error, hay sus clases también de error. Tenemos lo que es el dolo, cuando hay la intención de afectar a la persona. Tenemos lo que es la fuerza o la intimidación, que es la violencia. Tenemos también otra, bueno, entre la fuerza está la intimidación. La intimidación es amenazar con producir un daño futuro si no se hace tal cosa. La violencia, tenemos también el temor reverencial, que es aquella influencia provocada a una de las partes del negocio que tendría la condición de débil, inferior o de menor jerarquía respecto de la otra parte que tendría la condición de fuerte, superior y de mayor jerarquía. Aquella práctica referente a un acto en favor de esta debido a la sujeción psicológica que su condición alimenta. Esta situación no dará lugar a la negación del acto. Esto es lo que se conoce como temor reverencial. Y tenemos la simulación, las clases de simulación, está el engaño, que es el fraude también. Tenemos la lesión subjetiva y están las conclusiones respecto a lo que son los vicios de la vida. Todo esto, jóvenes, está en su síntesis, repito, de esta semana. Bueno, semanalmente voy a estar subiendo esta síntesis. Es un extracto de todo y es lo que les solicito que lean, estudien también para contestar su actividad. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda sobre esta clase, pueden ahí en la plataforma, en la página, donde se pueden dejar las dudas en el área que se llama foro, o bien en la entrada de la semana, y con todo gusto les daré respuesta a sus dudas, a sus inquietudes, al mecanismo de la clase, y gracias por su atención en este domingo 14 de febrero de 2021, en esta primera clase de Derecho Civil 1, a los alumnos del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Administración Pública, grupo C5AE de Estados Unidos. Por su atención, muchas gracias y que pasen buenos días. Feliz domingo.